Hola, buenos días, tardes, noches a todos. Un gusto enorme de tenerlos nuevamente con nosotros en este espacio. Hoy estoy muy contento, pues estamos ampliando los formatos del programa de FinTech para Todos, que inició como un podcast y hoy ya tenemos varios formatos y tenemos un invitado realmente especial que nos va a honrar con su presencia, Ray Ruga. Bienvenido, Ray. Hola Julio, un placer estar acá, un gran honor de poder participar en tu programa. Soy muy agradecido por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti y la verdad, pues vamos a aprender muchísimo de ti. Voy a hacer una corta presentación de Ray para los que no lo conocen. Ray es un emprendedor de innovación financiera enfocado en transformar la industria en las Américas para que sea lo suficientemente rápida, ágil y eficiente para brindar servicios financieros en todos los segmentos de la sociedad. Su empresa, de donde él es fundador y CEO, FinTech Américas, es una empresa de investigación y aprendizaje que combina una profunda experiencia en datos y análisis, una comprensión dinámica de los servicios financieros y la capacidad de unir a personas y organizaciones de manera significativa, lo que da como resultado que sus miembros no solo puedan sobrevivir, sino prosperar en un medio constante. Bueno, ahí hay unas frases claves. Ray, ¿por qué no primero, pues cuéntanos algo de ti y luego de tu empresa en unos minutos antes de comenzar? Nos gustaría conocer a Ray, la persona. Bueno, Julio, muchísimas gracias y creo que lo importante yo creo de conocer ahora que tropecé yo a este negocio. Esto no fue ni por diseño, fue un poco de suerte y un poco de oportunidad encontrándose. Y esto ha sido un largo recorrido. No entré con consciente de intentar de ser innovador. Fue algo que se prestó y para sobrevivir y adelantar tuve que crearme en innovador. Creo que a veces la innovación nace de la necesidad y así fue en el caso mío. A ver, yo tengo una trayectoria, vengo del mundo político, después estuve en el mundo, viví en Washington por 8 años, viví en Nueva York por 5 años trabajando en banca y seguro, y después vine a Miami, regresé a Miami con la banca y salí después de toda esa experiencia a ser emprendedor. Y como te acabo de contar, ha sido un camino muy interesante, por decir. A ver, tengo un hijo de 12 años que es creo que el mejor maestro que he tenido al día. Sí, Y sí, eso es, yo creo que, y algo, a ver, soy corredor, corro maratón y eso es y aquí estoy con mucho orgullo y felicidad de estar participando en tu programa. bueno, excelente. Ray, cuéntanos, tú fundaste tu compañía FinTech Américas en el 2013, 2014, ¿cierto? Correcto. Y hoy cuéntanos un poquito, hoy ¿qué estás haciendo? Mira, nosotros, la empresa nació como siempre decimos, de un hack. Nosotros, no había, un banco global nos había invitado a ayudarlos con una estrategia de innovación. Esto fue en el 2013, 14, creo. Y en el proceso de ayudar, terminamos nosotros creando con ellos, ayudándolos a ellos a crear un hackathon que era para crear aplicaciones a la plataforma de ellos de banca digital. Y en el proceso de las conversaciones para la aprobación, era una resistencia porque una falta de conocimiento de lo que estaba sucediendo. La banca tradicionalmente eh, ha sido muy cerrada, especialmente los bancos globales siempre han insistido que todos sus productos y todo su desarrollo salga de adentro de la organización. Sí, venimos de ese mundo. Sí, y el mundo de la colaboración abierta era siempre algo que resistía mucho la banca tradicional. Y entonces en ese proyecto ahí nació el concepto. Yo me quedé un poco, ¿por qué era eso? Y dije, si este banco no entiende y no está viendo las tendencias estas lo que está sucediendo en Nueva York, en Silicon Valley, en Londres, en Singapur, en todas otras partes del mundo,
probablemente muchos otros bancos tampoco lo están viendo. Y uno siempre se duda cuando encuentra un insight de este tipo que dice algo que uno no confía en lo que está viendo, porque dice uno, no puede ser que la banca no esté viendo lo que está viendo uno. Entonces creamos un evento pequeño de inicio, y el evento fue creado más para aprender nosotros, traer presentadores que nos dieran un poco de insight, y en el proceso de eso se creó un negocio, y de ahí nació el primer concepto, que primero fue FinTech Latam y después se convirtió FinTech Américas, y después de ahí el camino empezó. Entonces necesitábamos más conocimiento, entonces, bueno, necesitamos promover el evento, entonces creamos una empresa de mercadeo digital interna, y de ahí entonces empezamos la digitalización de nuestra empresa, y la sofisticación de, bueno, había que crear utilizar un CRM, empezar con data, y ahí empezó el primer proceso. El segundo, necesitábamos contenido. Tercerizábamos, y al día seguimos tercerizando mucho del contenido, en el sentido que nosotros somos más distribuidores de contenido, tanto más que creadores de contenido. Y entonces, y de ahí empezó ese proyecto de trabajar con terceros socios de nosotros en la distribución de contenido. Y entonces de ahí se formó, y entonces empezamos un proyecto de conocimiento. Y una universidad acá local, Florida International University, se nos había acercado para hacer un programa de capacitación con ellos, y lo hicimos. Y ahí traímos, y ahí empezó los primeros pasos de convertirnos en una empresa de capacitación, de aprendizaje. Entonces todo esto se fue mezclando, y trabajando con un equipo en Nueva York que nos habían dicho, mira, el futuro de verdad está en la comunidad, el futuro de todos estos activos de mediáticos, es más las comunidades que participan en ellos, los ecosistemas que crean, es en donde existe el valor. Y de ahí arrancamos para crear una comunidad. Y poco a poco, y con mucho trabajo, creamos una comunidad bastante grande. Tenemos una comunidad de más de 75,000 personas, que se inscriben a todos los informes de nosotros. Y fue con mucho trabajo y mucho labor, para poder crearla y establecer esa confianza. Esa comunidad, por un lado, nos salvó a nosotros, porque cuando vino la pandemia, el negocio de la conferencia de nosotros era un negocio más grande que teníamos. Y cuando viene la pandemia, nos da esa comunidad la oportunidad de pivotear hacia el mundo digital. Y ahí creamos un FATV, como ven acá en mi pantalla, que es un canal parecido, como vos y yo hemos hablado, parecido a lo que haces vos, en el sentido que conversaciones, aprendizajes que podemos tener de programación para nuestra comunidad, para ayudarlos a ellos. Y yo siempre, más por curiosidad y falta de conocimiento, me he enfocado mucho en aprender. Yo siempre le digo a todos nuestros socios, no vendas nada, porque nadie va a comprar porque le hagas una venta fuerte por un webinar, por ejemplo, sino enséñale. Vamos a hablar de capacítalos, cuál es el problema que se está tratando de resolver, por qué es un Claro. problema. Y de ahí arrancó, y esa es la tendencia de cómo el negocio de nosotros se ha evolucionado. Muy interesantísimo y con gran admiración de todo lo que has hecho. Realmente es fuente de inspiración para muchos de nosotros. Pero bueno, Ray, entremos casi como en materia. ¿Por qué no nos vamos un poco a los inicios y cuáles son como esos inicios del ecosistema en la TAM, que han dado lugar a esta explosión de fintech y de emprendimientos en el mundo de la tecnología financiera? Bueno, es una gran pregunta, y es algo importante para entender, para ver por dónde va la tendencia, y cómo puede seguir en estos, ahora que estamos con una presión nueva de macroeconómica global. Eh, Primero de todo, la América Latina ha tenido y sigue teniendo un problema persistente de falta de bancarización para un gran porcentaje de la población. Pudiera decir que sigue siendo hoy probablemente, en los números brutos, 50% de la región sigue siendo no bancarizado, y un poco, si agregas los bajo bancarizados,
el número sube hasta más de allá de 50%. Sí. Y eso fue, si uno ve qué es lo que ha impulsado la explosión que hemos visto, ha sido eso. La América Latina siempre ha sido, la bancarización ha sido bancos tradicionales en el modelo, por decir, norteamericano o europeo, un modelo de dos sucursales, toda esa infraestructura tradicional que se encuentran por decir, en países desarrollados, se implementó en América Latina. El problema con ese modelo es que ese modelo es muy Muy costoso. costoso, claro. Muy Una costoso. transacción que cuesta, por decir, 8, 7, 8 dólares cuando le facturas todos los costos, las implicaciones de todos los costos relevantes, no es posible bancarizar personas de bajo ingreso. Simplemente es muy costoso para el banco y muy costoso para el cliente. Y se quedaron muchas personas afuera. El fintech, como lo conocemos hoy, si uno mira, nació después de la gran recesión del 2008, donde los bancos todos, porque esa crisis financiera fue una crisis bancaria. Muchos bancos, particularmente acá en los Estados Unidos y Europa, habían tomado unas posiciones gigantescas en bienes raíces y utilizando derivados. Y los créditos hipotecarios, mucha gente perdió sus casas, sobre todo en Estados Unidos. No, fue una crisis gigantesca, y fue impulsada por ingeniería financiera bancaria. Y entonces los bancos se retrayeron de los mercados y no había liquidez para prestar. Y de ahí donde nace el peer-to-peer lending, que fueron unos proyectos. Si uno ve cuando nació, fueron pagos, peer-to-peer lending. Había manejo de wealth management que empezaron un poco y lo que era blockchain, los inicios de blockchain en esa época que estaba recién naciendo ese nuevo segmento. Y entonces cuando empezó a desarrollar todo esto, América Latina, aunque nunca había sido un área de gran interés para los inversionistas globales, porque nunca lo había sido, pero con una situación donde hay 50% de no bancarizado o más, dependiendo de los países, estaba bien fértil el terreno para la innovación. Entonces vemos la tendencia de la necesidad, en el sentido que hay toda esta población no siendo bancarizada, y otra tendencia que se estaba desarrollando, uno sí ve en esa era, se estaba por primera vez los cursos de MIT, de Stanford, que se estaban poniendo en línea, la conectividad y la información que le estaba pudiendo llegar a Latinoamérica también impulsó una generación nueva de emprendedores. América Latina, nosotros como región nunca hemos sido una región de gran riesgo. Como acá en los Estados Unidos se celebra el fracaso, por ejemplo, hasta demasiado a un cierto punto. Pero en América Latina no. Y no en América Latina, en la mayoría del mundo. En Asia tampoco. No era que, estoy orgulloso, mi hijo se estrelló en Silicon Valley y perdió $100 millones. Nadie quería, eso no era algo de orgullo. Y acá así es un tema, sí, bueno, ya ganó esa experiencia. Y en América Latina vimos una explosión de una nueva generación de emprendedores Muy fuerte, muy fuerte. armado con nuevas conexiones que han podido hacer por la internet, con nueva información que pudieron adquirir y una cultura diferente de riesgo, de exploración, de innovación. Entonces tenemos la necesidad de los 50% no bancarizados, esta nueva generación de emprendedores, y se encontraron. Y después, con las tasas de intereses por los pisos acá, los fondos de inversiones norteamericanos, que son uno de los fondos principales que impulsan la innovación a nivel global, estaban buscando oportunidades para ganancia. Acá se empezó a convertir una competencia muy difícil acá, fintech en los Estados Unidos. Asia se empezó a hacer muy competitiva, Europa, y quedaba América Latina y África. Y América Latina, con esta necesidad de estos 50 y estos emprendedores, ahí se convirtió esta tormenta perfecta para poder explorar el terreno para los inversionistas y para ayudar a apoyar los emprendimientos. Y vemos, por supuesto, David Velez, que vino de Sequoia Capital. David Velez, obviamente el fundador de Nubank, que, como dice Sequoia,
Sequoia dice que cuando él presentó su plan para Nubank, ellos no entendieron lo que estaba presentando y por qué era una oportunidad. Ellos le apostaron a él, un hombre sumamente capacitado, con una preparación, una formación extraordinaria de Stanford, y le apostaron. Y eso fue ahí, y de ahí explotó todo esto. Vino Mercado Libre con el crecimiento del Mercado Libre, Rappi, etcétera, y Nubank. Y vimos unas generaciones nuevas de unicornios que dijo el mundo de inversión, dijo, wow, hay una gran oportunidad en América Latina. Y creo que eso ha impulsado mucho del crecimiento del ecosistema y por qué lo vemos como lo vemos hoy en día. Inclusive ayer salió la noticia que Rappi ya se transformó en entidad financiera. Sí. Entonces, pues eso da unas noticias muy importantes hacia dónde va este ecosistema. Y por ejemplo, en Colombia, pues las tasas de crecimiento son enormes. No sé si tú has visto, en Colombia se habla del crecimiento para este año más del 100% del ecosistema. Y realmente, y en los demás países. ¿Por qué no nos cuentas un poquito por región y por verticales? Porque los países están muy desiguales unos a otros. Mira, eso primero tenemos que empezar que cuando uno dice, cuando miramos Latinoamérica y esta explosión de inversión, la verdad que estamos hablando de México, Colombia, Brasil y por decir, a lo mejor Argentina puede caer en eso porque son los países y si uno cuenta las poblaciones de esos 4 países, estamos hablando 70%, 80% de la población de la región. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta, de que hay muchos vacíos todavía, de muchos lugares donde no está llegando la inversión y donde los ecosistemas son muy pequeños. Otro tema que es importante de reconocer, por lo menos de mi experiencia en América Latina, que estoy trabajando en América Latina y hace 30 años que ando yo rodando en esta región, un tema es que los países son universos entre sí mismos. En el sentido que no comparten marcos regulatorios. Cada país requiere hacerle crearle, cuando vas a abrir un negocio, si va a ir Nubank a entrar a México, no puedes simplemente duplicar lo que había hecho en Brasil o en Colombia, tienes que rehacerlo para México porque tienen un regulatorio particular. Entonces, eso crea esa fricción, crea barreras de expansión para poder expandir estas capacidades a lo largo de la región. Entonces, hay que mirar eso lo primero. Segundo, Colombia ha sido sumamente exitoso y la verdad que creo que habla del espíritu y la capacidad del colombiano. Lo que ha hecho Colombia FinTech, yo lo veo como una referencia para el resto de la región, cómo se ha podido juntar ese ecosistema y cómo y los líderes, cómo lo crearon y después lo abrieron. Y hoy en día creo que es uno de los ecosistemas de fintech más vibrantes, diría yo, de la región. La verdad es increíblemente impresionante. Y no fueron los primeros que empezaron, habían otros que estaban más adelantados, pero agarraron una velocidad impresionante. Y un emprendedor colombiano que han sido muy, muy, muy fuerte. Y el país es suficientemente grande Como para testear, para empezar a... Ahora, es interesante cómo ves que la innovación se está dando por externos al sector financiero, y cómo están reaccionando los bancos. ¿Cómo ves cómo los bancos están, digamos, reduciendo ya esa distancia en términos de innovación y de creatividad? Mira, uno de los temas que nosotros cuando empezamos a promover FinTech Américas y los conceptos que estábamos evangelizando de transformación, de digitalización, de banca abierta, etcétera, había una resistencia natural. ¿Por qué? Porque las tasas de intereses en América Latina siempre han sido tan altas que la banca rinde muy bien. Y como le están prestando al segmento, a los primeros ABC segmentos que pueden pagar, no había esa urgencia, esa necesidad. No me está pasando nada en negocio. El negocio me rinde muy bien, estamos ganando bien, no hay incentivo para transformar. La pandemia cambió todo, porque de repente, del día a la noche, ¿qué pasó? Se cerró el mundo, todos los empleados trabajando desde casa, los clientes corriendo a los canales digitales con temor de ir a lo físico porque estaban cerrados todos los sucursales.
y eso impulsó una aceleración primero, yo no creo que haya hoy mesas de directores de un banco que no estén entendiendo por qué es importante transformar. Los bancos, yo diría hasta antes de la pandemia, no veían a los fintechs como una amenaza real, en mi opinión. Yo siempre le decía a muchos de los bancos, cuando nosotros presentamos, una hormiga no te mata, 1 millón de hormigas sí te matan. Y era el hormiguero que estábamos viendo, que estaba creando, y no sé cuánto creían que iba a haber este hormiguero con la persistencia y la tenacidad que estaban esas hormigas creciendo. La pandemia, entonces, muchos de los bancos que habían aceptado la necesidad de transformar pudieron navegar la pandemia mucho más exitosamente que esos que estaban atrasados, que estaban corriendo para tratar de digitalizar en el medio de todo lo que estaba sucediendo. Entonces yo creo que la banca hoy en día se ha dado cuenta de la necesidad, que es lo primero, de la aceptación de la realidad. Han visto el valor de por qué transformar le da valor. Y también algo muy importante, que no solamente es en América Latina, yo creo que a nivel global, a la banca global, tradicionalmente la banca hacía una innovación, vamos a decir, el cajero automático. Presentaban el cajero automático, se lo llevaban a los clientes y digan, prueben esto, mira, esto es algo nuevo para ustedes, una conveniencia, pruébenlo, pruébenlo. Ahora estamos viendo, se volteó donde el cliente está demandando el cambio. Ya el cliente no está satisfecho diciéndole, porque el cliente utiliza Rappi, utiliza Mercado, Uber o la experiencia digital, la última experiencia digital fabulosa que han tenido, y vuelven a su banco y dicen, ¿por qué ustedes no me pueden dar una experiencia como esta? Y los bancos, entonces, y los clientes, particularmente mientras más jóvenes son, sabemos que arrancan de un banco a otro sin pensarlo 2 veces. Hay cero fieldad, fieldad a un banco, se van a donde la experiencia sea mejor. Entonces estamos viendo un cliente demandando, que está impulsando al banco, forzando al banco a cambiar. Y estamos viendo la evolución de la tecnología, donde hoy en día no es solamente una experiencia fabulosa, sino una experiencia personalizada a mis necesidades, que ahí es donde va la inteligencia artificial, machine learning y todas estas nuevas plataformas que existen que están ofreciendo eso. Entonces, la naturaleza de la competencia ha cambiado. Y cuando le agregas a eso un Nubank, para volver al tema, un banco que es nativo a la tecnología, a la experiencia digital, a la experiencia del usuario, es una competencia tenaz. Entonces los bancos se han dado cuenta, o cambian o se le amenaza el futuro del negocio. Y ahí estamos. Ahí hay algo muy interesante, y es que realmente se está cambiando la fisonomía de todo el sector financiero, pero estamos ahora hablando de Open Banking, Open Finance, Open Data, y también Banking as a Service, donde eso está creando nuevos modelos de negocio. ¿Por qué no nos explicas un poquito eso? Porque realmente eso, las posibilidades son enormes. Sí, yo creo que una de las cosas, de la tendencia que nosotros acá hemos visto, primero, la banca abierta como concepto, primero de todo requiere el manejo de data, que si vemos el modelo europeo donde le empieza a empoderar al consumidor con el manejo de su data y cuánta interactividad puede haber con otras fuentes de data para alimentar la experiencia esa de su experiencia financiera. Pero también con una banca abierta de APIs, es que los bancos hoy en día no tienen que empezar a crear todas las soluciones, sino se pueden juntar con proveedores de servicios diferentes, de fintechs, montarlos en el API y darle una experiencia potencialmente enriquecedora a su cliente, con diferentes capacidades dependiendo a las necesidades y los deseos de ese cliente. El Banking as a Service, como estamos viendo el desarrollo, una de las cosas, ¿qué es lo que es el negocio de finanzas? Y entonces son preguntas fundamentales que se está haciendo ahora en la industria. El negocio es ¿qué? Es almacenar y proteger dinero, proteger data. Nosotros siempre le decimos a los bancos, a todos, nadie busca un préstamo para un carro, para un auto. Eso no es lo que buscan. Ellos buscan movilidad.
Ellos lo que quieren es que les resuelva. Yo tengo un problema, un deseo. Quiero tener movilidad y la libertad de la movilidad. Que yo tenga mi coche y yo me pueda montar e irme a un fin de semana. Eso es lo que buscan. Nadie está buscando una hipoteca. Está buscando una casa, seguridad. Están buscando un sueño de vivir en su propia casa donde ellos son los dueños. Entonces, muchas veces los bancos tradicionalmente han visto el mundo desde la perspectiva del producto y ahora cambiando y poniendo al cliente al frente es cómo le resolvemos este deseo o este temor que tiene el cliente. Entonces, Banking as a Service, cuando uno lo mira, entonces dices, si lo que me estoy enfocando yo es en mi cliente y dándole servicio a mi cliente, a lo mejor no necesito yo, si estoy enfocado tanto en lo que está sucediendo detrás del telón de la finanza, hay otras empresas que pudieran manejar esta plataforma más eficiente que yo y me libera a mí a simplemente servirle a mi cliente. Eso es lo que estamos viendo, la tendencia del futuro, donde O sea, la pudiera haber. integración con jugadores, digamos, del día a día del cliente. Y la plata, eso es, el banco, entre comillas, se enfoca en el cliente y detrás del telón hay unas empresas de infraestructura que pueden manejar muchos de los servicios y el manejo del día a día operativo de la banca. Eso es una tendencia porque cuando empezamos a ver la escalación de servicios y lo estamos viendo infraestructuralmente, por ejemplo, la nube, donde eso es el principio, donde ya la banca no se tiene que preocupar de manejar una finca de servidores, porque ya está en la nube. Y AWS o Microsoft o las empresas que sean pueden ofrecer ya mucho más eficiente el manejo de esa infraestructura fundamental para el manejo de las operaciones bancarias que el banco en sí mismo. En vez de tener yo X número de técnicos que tienen que ir viajando a diferentes lugares Claro. para manejar los servidores, ya no tengo esa necesidad. Y es instantáneo el crecimiento que se le puede dar al banco sin tener que comprar un nuevo servidor, instalarlo. No. Entonces, cuando uno se pone a ver el mundo desde esa perspectiva, donde ya la infraestructura de la nube y después vienen las próximas capas de servicio que pueden ir encima de eso, ya le van quitando responsabilidades operativas de la banca que libera a la banca de hacer el trabajo de manejar, de proteger el patrimonio de sus clientes, que es un trabajo fundamental de la banca, Sí, sí. y al mismo tiempo ofrecerle los servicios para sus clientes que le pueden ayudarlos a ellos con sus sueños y sus temores. No, interesantísimo. Y todo eso también es lo que se llama Black as a Platform, ¿no? ¿Cierto? Sí, bueno, la platformification de la banca. Lo que estamos viendo es, y otra vez, si hay jugadores de escala que pueden lograr los servicios infinitamente más eficientes. Si uno se pone a ver el costo de lanzar un emprendimiento, un fintech, por ejemplo, increíblemente en el año 2000, antes que quebrara, lanzar una compañía de tecnología costaba $5 millones porque las inversiones que requerían infraestructurales, los servidores, hoy en día, nada. Por unos miles de dólares ya montaste el negocio porque tienes el CRM, y tienes la nube y tienes toda la infraestructura que muy eficientemente y normalmente eficiencia de velocidad y capacidad, pero de costos. Entonces, ese mismo approach se le está empezando a mover hacia la banca. Y obviamente hay que haber alineamientos, ajustes regulatorios. Una de las complejidades del juego del mundo de finanzas es la regulación. Esto no es un negocio que lo lanzo y se trayó y no pasó nada. No, estamos hablando del dinero de clientes. Eso se tiene que tomar serio. Y no solamente eso, los reguladores requieren que se tome serio. Y entonces eso le agrega una capa de complejidad y dificultad que hay que manejarlo y ahí estamos. En ese punto yo creo que nos encontramos hoy en Interesantísimo. día. Bueno, vámonos al extremo más disruptor. Vámonos como al The Edge.
porque siempre, digamos, todas estas innovaciones nos hemos mantenido un poco dentro de las filosofías y los rieles y el concepto de las finanzas que hasta hoy han existido. Pero hay otra vertical o hay un movimiento muy fuerte que es el de las criptomonedas, que realmente ahí, si estamos innovando acá, allá realmente es mucha más disrupción. Con los tokens, con los NFTs, haciendo transacciones. Tú sabes que El Salvador, digamos, declaró al Bitcoin como un medio legal. Cuéntanos cómo ves ese mundo de las criptos irruptiendo en el mundo financiero. Bueno, primero no lo veo como el cripto, que es lo que va a disruptir, sino el blockchain, la Ok, tecnología que respalda la criptomoneda. La criptomoneda al fin perfecto. termina siendo un producto de blockchain. Ok, Yo estoy súper entusiasmado. A mí me fascina, me encanta y la verdad que estamos ahora en FinTech Américas de verdad invirtiendo mucho de nuestro ancho banda, nuestro conocimiento, nuestros esfuerzos en seguir explorando de cómo creemos que va a disruptir en la industria financiera esta nueva tecnología. Fundamentalmente, de mi conocimiento personal, si uno ve la capa del Internet que conozco hoy, que democratizó la transferencia de información, el TCP/IP, que es la verdad la tecnología que mueve información por el Internet, lo hizo increíblemente eficiente. Hoy en día yo me crié y crecí con una enciclopedia. Ese era mi Internet de niño. sí, sí, claro, Y claro. entonces yo leía. Esa información la agarraron, la pusieron en el Internet y es accesible a todo el mundo inmediatamente y más allá, lo que se te parezca. Una de las cosas que a mí siempre me da gracia es cuando uno se cree que es creativo. Si tú quieres de verdad probar tu creatividad, pon la idea creativa más creativa que tienes y ponla en Google. Y vas a ver que hay un millón de ¿Quién ya personas se la inventó? que ya la inventaron. Y entonces, eso sí es muy decepcionante. Dices, oh, soy Esa brillante. está buenísima, la voy a aplicar. ¿Te crees muy creativo? Pregunta a ver si ya existe. Existe y siempre vas a encontrar que existe. Entonces democratizó el Internet, democratizó información. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que no está diseñado para ser abierta. Entonces, siendo abierta, hay un peligro que se puede modificar, se puede robar, hay muchas oportunidades de intervenir en ese movimiento de información que ahí donde, entonces, ¿qué ha pasado? Para transferir valor por ese Internet requiere un intermediario confiable. Entonces, si yo te quiero mandar plata a ti, yo voy a la plataforma de mi banco, que entonces se lo manda por estos reales a la plataforma de tu banco y después te lo baja. Pero ¿qué pasa? Poniendo nuestros bancos en el medio de nuestra Cuesta transacción, mucho. hay que pagarlo. ¿Qué te quiero decir? Hay que pagarlo. Y Sí, a nosotros a lo mejor no nos importa, pero hay personas, por ejemplo, remesas, donde Western Union le cobra un precio exorbitante en muchos casos a personas que están sí. tratando de enviar plata a su familia o lo que sea. Entonces, el potencial que tiene el blockchain es que es una capa nueva que le va a ir encima de los reales que existen hoy, de este TCP/IP, que tienen el potencial de poder transferir valor de una persona a otra sin tener intermediario. Queda muchísimo por hacer. Todavía hay que crear los protocolos y todavía yo no veo la inversión. Yo lo que invierto y lo que busco yo a lo personal mío, la criptomoneda es simplemente las primeras casos de usos de esta tecnología. Pero para mí no es lo más interesante. Lo más interesante va a ser cómo vamos a agarrar estos reales que todavía están crudos y construirle encima los protocolos y la infraestructura que va a requerir para empezar a mover valor entre uno y el otro. Esa es la amenaza y la oportunidad que existe para la banca, que es un área donde nosotros nos enfocamos mucho. Sabemos que, por ejemplo, el NFT y vamos a decir las fotos estas de los monos y esto que todo, Sí, pues, sí, sí, sí. eso para mí, a lo personal, es interesante porque son los primeros casos, pero es irrelevante. Lo que estamos viendo, y es un caso que hablé con un banco importante de Colombia que están trabajando en un proyecto que se está haciendo en Colombia, que muchos de los terrenos que han habido, de los áreas donde habían las guerrillas,
que se desapareció todo el mundo y cambió. ¿Quiénes son los dueños de eso? No sabemos. La información y los documentos se quemaron o se desaparecieron y no hay rastro de documentación de quién son los dueños. Tratando de aplicarle el blockchain, la capacidad de grabar los títulos de terrenos en un blockchain, que primero de todo lo hace en un modelo que no se puede modificar. Claro. Queda distribuido y queda protegido con la criptografía. Eso primero. Segundo de todo, la comprobación que yo soy el dueño de un terreno, que eres tú, va a ser mucho menos costoso porque no hay que buscar un abogado. Simplemente si tengo yo el título, ahí está y ahí está. Entonces, esos son los casos de uso de resolver problemas reales del día a día del mundo. Es donde el valor y la importancia de esta tecnología nueva va a explotar. Todavía estamos, si Bitcoin va a ser una moneda referente o una manera de guardar valor, todo eso hay conversaciones importantes de tener, pero para mí son el Level 1 blockchain, Ethereum, porque, por ejemplo, uno de los temas que estamos viendo que va a ser un impedimento importante para el desarrollo de esta tecnología va a ser lo que le dicen TPS, Transactions Per Second. Si uno se pone, Alibaba hoy en día hace 450,000 transacciones por segundo. Blockchain, Bitcoin tiene la capacidad de cómo se construyó, como Satoshi Nakamoto hizo, que hizo el código que puso 1 megabyte nada más que permite por transacción, permite 10 transacciones por segundo. No, la diferencia es enorme, pero... Ethereum tiene hasta 30 transacciones por segundo. Y vamos a decir Solana, que es un Level 1 blockchain que todavía tiene muchos bugs que todavía se está resolviendo, tiene la oportunidad de ser 50,000 transacciones por segundo. Ethereum 2, la segunda capa que va a ir arriba del Ethereum, están hablando de potencialmente 100,000 transacciones. Todavía queda mucha infraestructura por armar para permitir la velocidad que se requiere el mundo financiero de hoy, de mover miles y cientos de miles, sino millones de transacciones por segundo. Entonces, eso es lo que a mí me excita mucho, es eso. ¿Qué vamos a crear? Yo acá en FinTech Américas estamos súper enfocados de qué rol podemos nosotros jugar en ayudar a desarrollar este ecosistema que lo veo vibrante y la verdad me entusiasma. Yo lo veo esto mucho como el Internet en el 1995, que muchas personas decían, bueno, a ver, al fin del día, ¿qué importancia va a tener esto que yo puedo tener la enciclopedia en línea? ¿Qué importancia ha traído abajo a cuántas industrias? Y ahí veo yo esa misma oportunidad y esa misma amenaza con el futuro del blockchain. Pero en términos, digamos, de hoy hay muchas aplicaciones que te ofrecen invertir en bitcoins o en distintas monedas. Obviamente que dependes de los altibajos de los precios de esas monedas, pero ya hay mucha gente y los millones que se están transando es enorme, ¿o no? Billones, sí, pero hay que verlo en el contexto de los billones en comparación a los trillones que se hace todavía en monedas fiat. Sí. Eso es un monto importante, pero todavía es algo limitado. Hay algo importante y acá te presento a alguien a tu audiencia. Hay un señor que se llama Chris Dixon, D-I-X-O-N, Chris, que él es el socio que está manejando las inversiones de blockchain para Andreessen Horowitz, que en mi opinión Andreessen Horowitz es uno de los inversionistas de capital de riesgo más importante del mundo. Desde Google al Facebook al Uber, ellos han sido inversionistas en todo lo que es el nacimiento. Y es más, Mark Andreessen fue el creador, el fundador de Netscape, que fue uno de los primeros browsers que existieron. Y entonces, como dice Chris Dixon, ellos acaban recién lanzado un fondo de 4,000 millones y 4.5 billones de dólares para invertir en el futuro. Ahora van a empezar a comprar, que han bajado todos los precios, a comprar todas las diferentes empresas de blockchain. Pero como dice él, todavía es muy temprano para saber quién va a ganar y quién va a perder.
en el sentido que en el 1995 Google ni existía, estos muchachos ni habían escrito el documento, no habían ni ido a Stanford todavía. Entonces, estaba Yahoo naciendo. Entonces, lo que uno se cree que van a ser el ganador, todavía no se ha escrito quién va a ser o no sé. Entonces, mucho de lo que está sucediendo, las especulaciones, yo he comprado y estoy ahora perdiendo con la criptomoneda. Esto todo es especulación en estos mundos, en estos Parte del momentos. fracaso, ¿no? Las pérdidas, te está celebrando el fracaso. Bueno, no fracaso, la pérdida en La Bitcoin por pérdida, el no, momento. y yo, mira, yo ahora veo, y no lo estoy dando ni como ningún consejo de inversión a nadie, pero yo veo, por ejemplo, va a subir, y no es que vaya a subir por la utilidad, va a subir porque el mercado va a determinar a un cierto punto, cuando se empiece a recuperar la economía, que va a volver. Pero mira, y El Salvador es un caso que yo lo miro muy de cerca. Es muy interesante lo que ha hecho el gobierno con el blockchain, digo, con su inversión en Bitcoin y haciendo Bitcoin una moneda transaccional para el país. Yo lo estoy mirando, estoy con mucho interés de ver, ojalá que le vaya bien. La verdad que yo quiero que le vaya bien a los salvadoreños porque es una inversión importante que han hecho y la verdad que yo deseo que ellos sean exitosos con lo que están intentando. Interesantísimo, Ray. Un par de preguntas más. Uno, ¿qué estás viendo para América Latina en el corto plazo? Estamos hablando, pues aquí ya no podemos hablar mucho más allá de 2 años. ¿Cómo estás viendo hacia dónde puede seguir evolucionando el sector financiero y fintech en los próximos? Mira, como estamos viendo ahora que el mundo está pasando, ahora estamos entrando en una etapa de recesión acá en los Ujú. Estados Unidos. Yo estoy esperando una recesión y obviamente acá y en muchos de los mercados alrededor del mundo estamos viendo los bancos centrales subiendo las tasas de intereses para proteger contra Proteger su moneda. contra la inflación que se está viendo en los mercados. Acá, por ejemplo, estamos a 8% de inflación, uno de los montos más altos que hemos tenido en 40 años. Entonces, las tasas de interés están subiendo. Eso va a causar que mucho capital de riesgo va a empezar a retraerse. Y eso puede tener implicaciones para muchos de las fintechs que están operando en la región. Una de las cosas que sí estamos viendo y la expectativa es que solamente esas inversiones, esos negocios que están rindiendo, que están generando ingresos y al fin del día teniendo ganancias, yo empezaría a buscar, asegurarme que mi fintech que está teniendo ingresos y Caja. que está teniendo caja. Y Ok. segundo, Importantísimo. y en el lado de los bancos, yo veo ahora, estamos viendo una aceleración de la transformación digital. Yo creo que han encontrado un poco, han entendido El camino. el camino. Entonces vamos a ver un poco más de eficiencia de los bancos. Vamos a ver, muchas fintechs van a caer en esta nueva era de menos capital de riesgo y van a quedar los jugadores más fuertes ahora. A ver, Yo, como una corrección de mercado. una corrección de mercado. Y yo veo, y ojalá que toda esta eficiencia que se está creando en los mercados, en la industria financiera, ojalá que es uno de los motivos de nosotros, nuestra misión acá, es que empecemos a seguir o que sigamos viendo más y más personas bancarizadas, que los servicios financieros se hagan más eficientes y que pueda empezar a llegarle a nuevos sectores de la economía. Porque la falta de bancarización no solamente afecta a las personas y a las familias, sino a la economía. Claro. En América Latina no hay país que pueda adelantar su desarrollo con una mano amarrada detrás, con mitad de su población sin tener acceso a servicios financieros. Ojalá que sigamos viendo esas tendencias, pero sí, vamos a ver una era un poco más, los bancos, todo el mundo va a estar buscando cortar costos. Eso implica algo para los trabajadores porque van a haber menos trabajos. Los bancos se van a disminuir en tamaño porque mientras más vas aplicando automatización y tecnologías avanzadas, menos personas necesitas. Entonces va a ser, hay que cambiar un poco. Yo invirtiera mucho en capacitación, educación. La mejor inversión que una persona, una familia, una empresa o un gobierno puede hacer, en mi opinión. Pero sí, estamos viendo ahora, estamos entrando en otra era de disrupción por tendencia macroeconómica
global. No, pues interesantísimo, Ray. Aquí yo creo que nos podíamos quedar conversando. Nos faltaron hablar de cada una de las verticales, de créditos digitales, de pagos, las Insurtech, que todavía yo las veo que van todavía muy atrás. Ahí hay todavía unas oportunidades enormes. Enormes. Eh, Hay y, mucha resistencia y eso y se está viendo que recién estoy leyendo que hay una retracción del InsurTech en el espacio. sí, Uno de los temas grandes, mira, otro tema, hablando de bancarización, si uno ve el nivel de seguro de vida o de penetración de productos de seguros en América Latina es espantosamente bajo. Y esos son instrumentos críticos para proteger a familias, para proteger el patrimonio de una familia. Eso es algo, eso, pero simplemente eso nada más que puede suceder con muchísima más eficiencia. Para mí es un área de gran importancia. Y eso también, yo creo que en seguros, blockchain puede ser, smart contracts, es un área de gran oportunidad, en mi opinión, para la tecnología de blockchain, es en el sector de seguros. perfecto. Pues interesantísimo. Vamos a ver si de pronto tenemos alguna pregunta. Yo no mencioné que podían hacer preguntas. Veamos a ver si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, ahí que sí, a ver, podemos hablar de cualquier cosa acá. Bueno, yo creo que aquí pues ya vamos largo del tiempo. Nos queda, yo creo que nos va a tocar hacer otra sesión para hablar en detalle un poco de créditos digitales, de plataformas, de pagos, de Insur, de ya adelantar todas estas verticales. Ray, mil y mil gracias. Realmente ha sido espectacular la charla que nos acabas de dar. Aprendimos muchísimo. Te agradecemos todo el tiempo y el espacio que nos dedicaste. Y no sé si quieras o algún mensaje final Bueno, para la audiencia. bueno, primero todo, darle las gracias a todo el mundo por haber escuchado y a ti, Julio, por la invitación. La verdad, muy honrado de estar acá, participando en tu programa. Te felicito muchísimo en todo lo que estás haciendo y acá estamos a las órdenes en lo que lo podamos apoyar y aquí estamos a las órdenes. Perfecto, Ray, muchas gracias. Hasta luego.